con respecto a lo nuestro, no es que es un capricho aislado de decir la industria textil tiene que estar porque a mí me conviene o porque a Teddy le conviene o porque al empresario le conviene. La industria textil tiene una mano de obra intensiva. La industria textil lo que hace es empezar a dar la igualdad de posibilidades a la gente, porque en vez de vivir de capaz un plan o del Estado, va a vivir de su propio trabajo. Y ha pasado periodos en que yo, que soy de Quilmes y estaba la gran fábrica Bernalesa, que había más de 4.000, 5.000 telares, la mayoría de los industriales textiles que triunfaron en Quilmes son ex obreros de ahí o ex hijos de operarios, que el padre lo llevaba, el capataz lo llevaba a ver lo que era un telar. Es decir, armar esa conciencia, armar esa movilidad para que la gente tenga la posibilidad de progresar. Y el punto que me podés llegar a preguntar, y que creo que está en tu pregunta, es ¿qué es lo que tenemos? Sí. Bueno, en realidad los países que necesitaban emplear a sus grandes cantidades de gente, como lo es la India, China y los otros países asiáticos, empezaron con eso. Pero nosotros tenemos una marcha en más. Nosotros, como hablaba Teddy, que lo dijo tácitamente, tenemos en los genes el tema del diseño. Nosotros tenemos una marcha más en lo que es el agregado de valor de lo que es esa tonelada tan cara que hablaba Teddy, está en eso. Y te doy un ejemplo simple. ¿Cuántas marcas argentinas hay en Latinoamérica? Muchas. Vos vas a Polanco, vos vas a los shopping de Brasil, vas a Chile, que hacen en Chile, nosotros fuimos, y en las marcas argentinas se anotan para la próxima temporada, para lo que venga. Ahora, ¿cuántas marcas tenemos bolivianas, peruanas? Tenemos ceviche peruano, que es excelente, pero bueno, nosotros, y ellos tienen el pima peruano, pero nosotros somos buenos en eso, somos buenos en el diseño. Entonces tenemos que armar esta industria textil sobre el gran valor agregado y pensando de que todos estos planes a futuro y estas ideas necesitan tiempo, programación y previsibilidad. Y nosotros escuchamos que iba a haber créditos, la federalización de la producción, que iba a haber créditos para la inversión, que teníamos que tener un mercado interno fuerte para que sea el trampolín de las exportaciones. Lo que te estoy diciendo es lo que dijo un ministro, y lo que estoy diciendo es lo que necesitamos. Habló de productividad, que es una palabra que a Teddy y a mí nos encanta. La productividad no significa producir mucho, sino que significa producir mucho bien, lo mejor posible y al mejor precio posible. Y eso está en función no solo del empresario, sino principalmente de lo que te da el Estado. Es decir, tener ese gran camino para después vos tomar el sendero donde más cómodo te sentís, vuelvo a decir, lo tiene que dar la previsibilidad en el tiempo y tener claro que sea el gobierno que sea, mantenga esas políticas de gobierno constantemente. Tenemos que comprender que en Argentina funcionan las 5P. Protección periodística por pauta publicitaria. Protección periodística por... Los industriales, los que fabrican mesas o los que proveemos, digamos, a las marcas en la industria textil, nosotros no publicitamos. Entonces lo que generalmente tenemos, digamos, es una gran exposición de supermercados, bancos, industria automotriz y sectores de servicios principalmente, que publicitan constantemente. Y entonces toda la parte de la prensa y toda la parte de este tema de las famosas sillas, digamos, que se rompía, es aplaudida por los importadores, que también generalmente publicitan. Nosotros, yo en mi empresa, nunca he puesto dinero en publicidad. No ponemos dinero en publicidad. Entonces, lo que tenés es una sociedad que magnifica esas cosas. Por supuesto, una silla o un producto textil hecho por una máquina vieja o si con un costo de capital muy alto como el que tiene la Argentina, es de confección más difícil o no tan perfecto como podría ser una italiana. Pero cuando el costo del capital baja y nosotros podemos invertir, cuando nosotros podemos invertir en el largo plazo, porque el gobierno que está ahora y el que viene prometen, digamos, de que este va a seguir siendo un país industrial,
lo que se consigue es que esa silla, esos productos textiles, esos autos, esas cosas vayan mejorando paulatinamente. No es por arte de magia que uno hace un buen producto. Son años de preparación. Mucha gente que habla en contra de la industria porque en realidad nosotros no podemos defendernos. En lugares como estos podemos expresarnos, pero acá nos escuchamos entre nosotros mismos. ¿Quiénes están mirando esta conferencia? Otros industriales como nosotros. Nuestra obligación como dirigente es salir a expresarnos en diferentes ámbitos, a vos como periodista, digamos, en artículos que vos podés mostrar a la sociedad, donde nosotros mostramos lo que hacemos y dónde están nuestras dificultades. Y bueno, esta es la labor que hacen organizaciones como esta, digamos, y Marco Meloni cuando fue presidente de la Fundación Proteger, o yo cuando me expreso públicamente. Está con nosotros el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, integrante de la CGT Nacional, del Consejo Directivo de la CGT Nacional. Estamos hablando de Antonio Caló, a quien saludo y le doy la bienvenida. Antonio, ¿cómo está? ¿Cómo anda todo? Y bienvenido a este primer Congreso Industrial. Bien, bien. Yo te voy a confesar, un poco reacio a salir en estas cosas, pero no podía dejar de participar en este congreso tan importante que están llevando adelante, más cuando son las pymes, que creo que en estos momentos necesitamos que tanto los empresarios como los trabajadores y el Estado, como recién estaba escuchando, tenemos que estar todos juntos y llevar salir de esta pandemia y llevar a la industria al lugar que tiene que estar, ¿no? Bueno, creo que todo el mundo habrá rondado en lo mismo. El gobierno puso en marcha nuevamente la industria nacional, puso en marcha las pymes, apoya mucho a las pymes. Estamos tratando de conversar con los empresarios, con las pymes, con todo el mundo, sí, con el gobierno. Estamos tratando de cada vez limitar las importaciones, que el gobierno está tratando de bajar las importaciones. Ojalá que el Congreso tenga el éxito que tiene que tener, no me cabe duda. Felicito a los organizadores. Bueno, yo siempre estoy a disposición de lo que sea para dar una charla para esto, para hablar así francamente, sin sacar. Yo siempre trato, no saquemos ventaja. Si el empresario quiere sacar ventaja al trabajador, el trabajador quiere sacar ventaja al empresario, no sirve cuando sacamos ventaja. Esto que tenemos que trabajar en conjunto. Yo siempre les digo, y vuelvo a repetir, soy reiterativo, nos lavamos los dos, las manos las lavamos, pero las dos nos lavamos la cara. Y cuando tenemos que empezar en conjunto, tenemos que empezar en conjunto. Así que le agradezco a Rosato que me haya invitado, al presidente de las pymes. Y bueno, cualquier empresario que tenga algún problema metalúrgico que quiere hablar con este secretario general, las puertas de la UON están abiertas. Bueno, nosotros somos parte del Ministerio de Desarrollo Productivo, por lo cual escuchaba claramente ayer las definiciones que nuestro ministro Matías Culfas hacía en el marco de este congreso, que realmente lo celebramos. Y el INTI es parte del Ministerio, es parte de los ejes estratégicos. Tenemos un rol que somos el referente tecnológico dentro del Ministerio y también dentro del Gobierno Nacional para con la industria. Y en eso definimos obviamente estrategias al inicio de la gestión y ahora estamos en la etapa de reactivación productiva, acompañando la agenda del Ministerio, acompañando la agenda del sector privado y sobre todo con una característica del INTI, nuestra presencia federal. Eso nos hace tener una agenda hoy muy relevante a nivel de todo país. Al INTI le termina generando más dinamismo porque en este contexto la pandemia, si hay algo que generó, es profundizó la tecnologización, la importancia además de la tecnología en la industria. ¿Cómo se fueron adaptando ante todo este escenario que realmente fue bastante complejo? Sí, fue un cambio enorme en la dinámica, pero creo que hemos podido estar a la altura de las circunstancias de la demanda que nos implicaba responder primero al sistema de salud. El INTI estuvo muy activo en trabajar
con muchos elementos que eran prioritarios, sobre todo la reconversión de mucho sector textil para hacer barbijos, camisolines, los insumos que requería el sistema de salud. Ensayamos termómetros, cámaras UV, hicimos un gran despliegue de trabajo y aún en el marco de los condicionamientos que tenía la cuarentena. Pero creo que hay un nivel de respuesta enorme y nosotros en lo simbólico también hubo desarrollos, un termobloque para hacer el análisis de los ensayos de COVID, hubo capacitaciones virtuales. Nos adaptamos a la situación y pasamos a un régimen de capacitaciones virtuales que, les doy un solo ejemplo, el INTI ha logrado en un año capacitar a 15.000 personas y nosotros en 5 meses, con la ampliación de la plataforma, pasarlos a ser abiertos, gratuitos, tuvimos a 32.000 asistentes a las capacitaciones virtuales de todas las provincias y de 24 países, de otros países que también participaron. Pero ponemos un tema que para nosotros fue muy relevante, lo mencionó ayer el ministro Matías Culfas, logramos desarrollar un ventilador de cuidados intensivos. En solo 5 meses, con 5 pymes industriales argentinas que no se conocían entre ellas, ANMAT lo aprobó, lo apoyó la agencia de I+D+I que preside Fernando Peirano en el MinSit, y hoy es parte de la oferta tecnológica de insumos y equipamiento médico que estamos desarrollando a nivel regional. Creo que es una gran síntesis de no solo la capacidad de respuesta del INTI, sino cómo interactuamos con el sector público, con el sector privado y logramos desarrollar un equipamiento que tenía una característica fundamental para nosotros, que sea de bajo costo. Ese creo que es la síntesis de un camino por donde tenemos que seguir. Creo que el cambio tecnológico es un desafío que debemos afrontar entre todos, darle las características y las condiciones como que ayer el propio ministro los contaba, el financiamiento es un tema clave, pero por nosotros tenemos que darle asistencia técnica, acompañarlos en los procesos de innovación y esa es parte de la agenda. Hay un paradigma que la industria ve hoy, que es el de la industria 4.0, cómo vinculamos lo virtual y lo físico para tener otro rol desde el punto de vista productivo. Bueno, en esas agendas ya estamos trabajando y creo que lo que planteas, Ariel, es hay una gran capacidad de absorción por parte de las pymes industriales argentinas para estos cambios. Me parece que en eso tenemos que insistir todos y el Congreso es un ámbito creo que muy relevante para ver cuál es la agenda a futuro, sobre qué ejes nos tenemos que centrar. Y estos son los ejes: tecnología, industrias verdes, pensar en el cambio climático, pensar que si no generamos una agenda verde desde el sector industrial, será seguramente una barrera para el comercio exterior, para ingresar a mercados que necesitamos. Lo decían ayer abiertamente, Argentina necesita sustituir importaciones y exportar con valor agregado, y esa agenda creo que hoy la tenemos bastante en claro todos, actores públicos y privados, y en esto rescato también el trabajo de complementar capacidades con el sistema científico-tecnológico, las universidades, todas las cámaras empresarias, el entramado productivo. Tenemos que pensar en una agenda concreta como propone el Congreso y avanzar en esa línea. ¿Qué cosas puntuales el INTI le puede aportar y que dice, bueno, vengan, decías, hay que llenar el INTI de pymes? ¿Por qué? Porque en realidad lo que podemos darle es básicamente la asistencia técnica, trabajar en los procesos de innovación, hacer ensayos, certificar productos. Esos son los elementos que nos van a dar un alcance a futuro para poder exportar más, sobre todo desde el sector pyme. Y en todas esas líneas de trabajo tenemos una expertise, tenemos profesionales y técnicos altamente capacitados. El INTI tiene 2.600 trabajadores y el 75% son profesionales y técnicos. Y esto lo que nos da es una capacidad enorme para, además con una característica, conocen el lenguaje de la pyme. Cuando nosotros hicimos este proyecto del ventilador, lo que hicimos en una mesa de trabajo era ver que el diálogo entre el empresario pyme y nuestro profesional o técnico era el mismo. Y eso me parece que es un diferencial del INTI. Conocer ese lenguaje, ver cómo impacta. El INTI tiene una gran experiencia en tecnologías de gestión, en procesos de mejoras continuas. No son muy costosos para las pymes, muchos de los que están aquí en el programa los conocieron. Estos son parte del cambio cultural que el empresario debe tomar para pensar en mejoras continuas y desarrollos tecnológicos. Creo que tenemos mucho para aportar. No desconocemos la realidad, no desconocemos que hay dificultades, sabemos que hay un esfuerzo del gobierno nacional y los gobiernos provinciales en apuntalar el entramado productivo. Bueno, nosotros estamos trabajando mucho en la vinculación con las cámaras empresarias,
con los referentes empresarios, con las propias industrias o pymes, a través de las cámaras, a través de los municipios, a través de las provincias. Queremos que nos conozcan, que sea un acercamiento fácil el del INTI, queremos abrir el INTI a esa lógica. Pero me parece que lo que tenemos que tener en claro es dónde estamos posicionados. Y parte del proceso es dar a conocer las ventajas de ingresar en estos procesos como el paradigma de Industria 4.0. Pero además creo que no va a ser opcional. Creo que en un punto va a ser indispensable para las empresas. Entonces hay que ayudar en sensibilizarlos, en capacitar, en mostrarles casos en los cuales vean cómo esto tuvo un impacto positivo. La referencia que te hacía de este estudio nos dice que el 50% de las empresas manufactureras argentinas no conocen o no están trabajando en nada con el tema de paradigma 4.0. Un 45% algunas acciones y solo un 5 o 6% son las que están en la cima, como le llaman ellos. Pero esto se repite en México y se repite en Brasil. Son más o menos parecidas los datos. Bueno, hay que hacer una profundización de esto. Pero a ver, venimos de 4 años en donde la industria no era un objetivo central. Entonces el desafío ahora es redoblar el esfuerzo para hacerlo lo más rápido posible y poner esa agenda en la mesa. Esperemos que, bueno, ya en un proceso claro de reactivación productiva y sin pensar en la pandemia, si las vacunas llegan lo antes posible, creo que nos pondrán el eje central en esa agenda. Y aparte, digo, teniendo en cuenta estas estadísticas donde hay tanto para ganar, hacer punta en eso, en justamente ganar más empresas trabajando en 4.0 puede hacer una diferencia importante para el país, ¿no? Es un gran objetivo. Nosotros le decimos a las empresas que si les proponemos el paradigma 4.0 tenemos que tener un INTI 4.0. Claro. Y ese es nuestro desafío, es lo que hemos hablado con el ministro de ponerlo en valor en ese sentido. Así que bueno, creo que estamos todos ante una gran oportunidad y hay que tomarla en la forma que buscarle las alternativas positivas a futuro. En eso nuestro objetivo es trabajar claramente con todo el entramado productivo y en particular con nuestras pymes. Las empresas pymes industriales tienen un rol fundamental en el entramado actual y futuro industrial de la Argentina. El tejido necesita consolidarse a través de un nutrido conjunto de empresas pymes industriales, así que para la gestión y para aquellos que ya me conocen hace un tiempo de qué pienso y cómo llevo adelante la gestión pública, saben que para mí tienen un rol fundamental y tienen un lugar muy especial en la gestión. Por supuesto, no es lo mismo la gestión de comercio interior que la gestión previa que tuve de comercio exterior, pero siempre desde todas las áreas el objeto fundamental es fortalecer en estos actores y de generar los cambios estructurales que necesita la Argentina para consolidar su tejido industrial y para, en definitiva, consolidar una senda de desarrollo sostenible en el tiempo, que tiene que ver con la industria, que tiene que ver con la exportación, que tiene que ver también con el mercado interno, el acceso a los insumos, el acceso tanto en abastecimiento como en precios y cómo poder ir trabajando esta relación que en general entre una pyme y los grandes oferentes de insumos industriales hay una relación desigual. Eso es una realidad y es histórica, y en ese sentido no solo está la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, sino que está toda el área de competencia desleal que a través del decreto 274 del año pasado tiene diversas herramientas para recibir denuncias que sean, digamos, una serie de comportamientos de competencia desleal que están muy bien tipificados. Para nosotros, para la gestión es muy importante, que tiene que ver con todo el área de competencia desleal, de defensa de la competencia vinculada a los insumos industriales. De hecho, sé que tuvieron una previa a este congreso con el subsecretario Matías Ginsberg y varios representantes de las empresas pymes industriales, planteando un tema que, por supuesto, es un tema histórico de la Argentina, y somos conscientes de lo que tiene que ver con el acceso a los insumos, el acceso tanto en abastecimiento como
como en precios y cómo poder ir trabajando esta relación que en general entre una pyme y los grandes oferentes de insumos industriales hay una relación desigual. Eso es una realidad y es histórica, y en ese sentido no solo está la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, sino que está toda el área de competencia desleal, que a través del decreto 274 del año pasado tiene diversas herramientas para recibir denuncias que sean, digamos, una serie de comportamientos de competencia desleal que están muy bien tipificados, que muchos incluso se encuadran ahí en una parte importante que tiene que ver con el abuso de situación de dependencia económica que muchas veces tienen las pymes porque le venden a uno, o prácticas comerciales que son desleales justamente, que no son transparentes y que complican la producción y sostener una dinámica cotidiana y la política de precios y de costos con los insumos. La verdad que este área es un área que está trabajando muchísimo, y yo por eso los invito ahora y en cualquier momento, no solo a contactarse con la Secretaría de Comercio Interior, sino también a hacer las denuncias, porque ya está todo el mecanismo armado para que se puedan hacer las denuncias y se avance con cualquier tipo de estas situaciones. Muchas veces se viene señalando de que hay un éxodo de empresas, ¿no? Lo ha planteado el ministro, lo hemos planteado en diferentes oportunidades, y en el caso de las pequeñas y medianas empresas, las empresas pequeñas y medianas son el corazón productivo de nuestro país. Las empresas pymes no se van del país, las empresas productivas justamente lo que hacen es invertir, generar trabajo, son las generadoras de buena parte del trabajo de los argentinos y las argentinas, y lo que nosotros vemos en esta etapa es un desarrollo, un crecimiento económico, un crecimiento industrial sostenido en los últimos meses, luego por supuesto de meses muy difíciles, de un abril que ha sido el primer mes en la historia que la Argentina no produce desde que inició su etapa un vehículo, un automóvil, ¿no? Fue la primera vez, el primer mes que la Argentina no produce un auto, y bueno, efectivamente esa etapa se fue recomponiendo, se fue recuperando la actividad. El mes de septiembre incluso los datos del INDEC han mostrado que la industria está en mejores condiciones incluso que el año pasado, y que ya la industria se encuentra en niveles prepandemia y vienen creciendo los indicadores que nosotros vemos en el Ministerio de Desarrollo Productivo. La verdad que lo que hicimos es acompañar a las pequeñas y medianas empresas, acompañar a los trabajadores y las trabajadoras en el marco de la pandemia, para que no se pierdan puestos de trabajo, para que no se pierdan y no cierren empresas, para que no cierren pymes. Porque venimos trabajando en la instrumentación de un paquete de medidas de asistencia y acompañamiento al sector productivo y a todo el sistema de apoyo a los trabajadores y trabajadoras, que representan 6.9% del PBI, 1.7 billones de pesos, donde se encuentran el ATP, el ingreso familiar de emergencia, los créditos a tasa cero, los créditos para monotributistas autónomos, toda la agenda de apoyo y asistencia. El año que viene también, por supuesto, sea un año donde la agenda de la producción y el trabajo sean justamente la base central sobre la cual se establece la dinámica económica y productiva de nuestro país. En definitiva, acompañamos en el momento difícil, lo seguimos haciendo para todos aquellos sectores que tienen una situación muy compleja, y ya estamos trabajando muy fuerte en la agenda de la reactivación productiva para poner de vuelta nuevamente a nuestro país. Nuevamente pensando en invertir, nuevamente pensando en una agenda de promoción de la productividad, de la competitividad, y también de la agenda de las exportaciones, que es una de las agendas que para nosotros es muy importante.
que las pequeñas y medianas empresas tengan la oportunidad de producir, de vender aquello que ya está demostrado que saben hacer, que hacen muy bien y que requieren en un proceso articulado entre el Estado, los trabajadores y los empresarios, como muy bien hemos hecho en muchos momentos de nuestra historia, trabajar juntos, trabajar de la mano, trabajar en forma articulada para que las empresas puedan producir y puedan invertir, para que haya más puestos de trabajo. Digamos, cuando uno habla del aporte que hace el INTI en la lucha por aumentar la productividad, también es cierto que el aumento de la productividad per se no significa nada si no va acompañada de un conjunto de otras medidas que permita realizar esas ganancias de productividad como es debido. Es decir, no tiene mucho sentido que tengamos una ganancia de productividad a partir de la incorporación de capacitación en nuestra fuerza de trabajo. Así que de hecho, digamos, o sea, el INTI no puede ser fuerte si no es en el marco de una decisión de las autoridades de un gobierno para que lo sea. Y eso es lo que nosotros tenemos ahora como desafío. Realmente ese éxito depende de muchos factores, entre otros lo que ustedes están haciendo acá, de que haya un suficiente consenso a nivel de la sociedad, de que haya un actor que pueda defender con uñas y dientes, por decirlo así, un sendero de desarrollo en un país. Entonces sí es posible la estabilidad y es posible. Hay un cambio de contexto y ese cambio de contexto a la vez significa en parte una gran oportunidad para que sea aprovechada. A mí me parece que la fuerza de trabajo en la Argentina es muy preparada. Entonces, en ese contexto, en donde el mundo se está cayendo en gran parte, de última Argentina venía cayendo muy mal, venía cayendo muy fuerte. Curiosamente, no es que uno quiera decir qué bueno que pasó, para nada, pero así se dieron las cosas. Curiosamente nos pone en cierta paridad de condiciones para ir hacia una profundización de un modelo de producción nacional sostenido con trabajadores, porque a mí me parece que es importante para ver, digamos, cómo se aprovecha el escenario estratégico que creó el mundo, ¿no? El sector industrial en el inconsciente de toda la comunidad está ligado a lo que es lo masculino. Y sin embargo hay cantidad de mujeres trabajando y cantidad de mujeres dueñas de los medios de producción que están puestos a disposición del sector industrial. Entonces un poco lo que nos convocó era visibilizar todo este trabajo. Hemos elaborado un informe. Este informe primero tuvo un diagnóstico, que es bueno saber dónde estamos, nos planteamos un norte y un horizonte, dónde queremos llegar, y trazamos algunas metas mínimas como para poder empezar a transitar esos pasos para llegar a ese norte que nos marcamos. Así que brevemente les voy a describir qué es lo que hemos identificado como diagnóstico. En lo que es el ecosistema empresarial industrial, una ausencia de datos en la producción con perspectiva de género, escasa participación en la de oficios relacionados con la industria. Falta de una política integral con articulación con lo privado que fomente el desarrollo de las mujeres en el sector industrial. Ausencia de la estructura de servicios en empresas y en parques industriales que fomenten la participación de mujeres en el sector. Y acá quiero poner un ejemplo de algo increíble. Cuando hablamos de ausencia de infraestructura, los baños de la gran mayoría de las empresas industriales están pensados para hombres y uno entra y está lleno de mingitorios y muy pocos inodores. Algo tan simple como es que cuando uno tiene que tomar un empleo, pensar a qué baño hay. Bueno, estas son unas limitantes con las que nos hemos encontrado. Dificultad al acceso de financiamiento para las mujeres, dificultad al acceso de las nuevas tecnologías y muy escasa participación en lo que es la nueva revolución, que es la de la industria 4.0. Después de cuatro mesas hemos concluido. ¿Y qué nos pusimos como horizonte? Dijimos, bueno, Argentina firmó un pacto con las Naciones Unidas, que es la Agenda 2030, donde uno de sus objetivos es el número 5 y habla de la igualdad de género. Entonces, este fue nuestro norte y específicamente nos hemos propuesto cambiar todas estas asimetrías que hemos encontrado. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Las acciones que venimos a proponer. El acceso y fomento a la formación y educación de mujeres en la actividad industrial. Queremos que las escuelas industriales pasen a obtener políticas que fomenten que la mujer esté incluida ahí, que las carreras de ingeniería
tengan igual cantidad de mujeres que hombres estudiando, incentivos fiscales para la industria con perspectiva de género, parques industriales con igualdad de oportunidades, creación de un registro único de datos de políticas y composición de géneros en las empresas, promoción y participación de las mujeres en los sectores gremiales y empresarios de la industria y creación de un observatorio en el sector. Qué gran desafío tenemos como comunidad, porque toda revolución implica un cambio drástico en la composición de las relaciones de poder en una sociedad. Y el gran desafío que tenemos es hacer una sociedad más inclusiva y más equitativa. Y es por eso que desde esta mesa queremos dejar el mensaje que no somos un colectivo, que somos la mitad de la humanidad y que venimos a reclamar los derechos que nos han negado durante años. No queremos más estar subordinadas, queremos los espacios en las mesas de decisión, queremos ser dueñas de los medios de producción y queremos igual remuneración por igual trabajo. Así que este es el mensaje que venimos a dar y muchas gracias por este espacio donde nos han permitido traer un poco la voz de las mujeres, de la gremial empresaria y la gremial obrera del sector industrial. Ahora, quiero introducir algunas cuestiones que tenemos que revisar porque nos han acompañado a las mujeres desde el inicio de la actividad en la industria, que es la violencia sexista y sexual. Esto es algo que nosotros tenemos que poner sobre la mesa, pensar la perspectiva de género como un contenido transversal. Cuando hablamos de la mirada sexista y sexual sobre la mujer trabajadora, estamos haciendo referencia a todas las violencias que sufrimos por ser cuerpos patrimonializables para este patriarcado, y también todas las desigualdades que sufrimos. El cuidado nos atropellan. Cuando a la hora de integrar los espacios de trabajo, las tareas de cuidado nos sobrevienen, y en esta mirada sexista que se tiene sobre la mujer y sobre las figuras de cuidado, ¿cómo nos limita a la hora del desarrollo personal? Tenemos a lo largo de la historia como trabajadoras la integración a la industria. Tenemos en esa integración, ya conocíamos la brecha laboral y la brecha salarial. Cuando nos sobrecalificamos para permanecer en la industria, conocimos la brecha digital. No todas tenemos el acceso a la capacitación a través de la virtualidad. Y hoy tenemos una brecha que es la brecha en la participación. Tenemos que resolver esas cuestiones, tenemos que poner luz sobre estos asuntos, visibilizar las desigualdades que están naturalizadas en la industria, tanto como en otros ambientes y en otros contextos. Y para eso hemos conformado esta mesa y para eso estamos dispuestas a traccionar por la legitimidad en la equidad de todos los espacios. El aumento de la participación de las mujeres en la fuerza laboral como trabajadoras y empresarias ha significado un cambio relevante en los roles de género, tanto en la familia como en el lugar de trabajo. Las percepciones sociales y económicas sobre el trabajo y la familia no han cambiado al mismo ritmo que se transformó el mercado de trabajo. La globalización, entendida como un proceso que evoluciona produciendo cambios en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo tecnológico, ha transformado el mundo del trabajo con avances significativos para las mujeres y en cuanto a las oportunidades en el mercado laboral. La entrada masiva de las mujeres en el escenario productivo ha renovado las estrategias de lucha contra la discriminación. Lograr la participación paritaria de las mujeres en las mesas de negociación colectiva, desde luego, no fue y no va a ser una tarea sencilla. Sin dudas, la materialización de la negociación colectiva para la equidad exige un marco legislativo favorable, así como el fomento efectivo por parte del Estado, tanto en lo referente a las medidas y políticas contra la discriminación, como en el reconocimiento a los principios de igualdad y libertad. La inclusión de la perspectiva de género y la lucha contra todas las formas de discriminación debe ser un eje de acción principal, sin el cual no es posible edificar sociedades más justas, libres, democráticas y desarrolladas. El año
industria del juicio, esperemos que podamos hacer algo en conjunto, sin perjudicar a los trabajadores, que la mayoría son buenos trabajadores, cumplidores, pero sabemos que hay trabajadores que van por el camino que no beneficia a nadie, ni a la empresa ni a los otros trabajadores. El otro punto que estuvimos también charlando, y tal vez podamos llegar a algún acuerdo, es realizar acuerdos específicos para contratar por un tiempo determinado, no solamente por 3 meses, sino por 6 meses y por 9 meses, depende, porque hay empresas que a veces necesitan en una tarea específica tomar mucho personal, pero por un tiempo determinado. No estamos hablando de una persona o 2 personas. Estamos hablando que por ahí necesitan hacer una tarea específica, una licitación, un trabajo de vivienda, y por ahí el trabajo no dura toda la vida. Ya se sabe que empieza y termina en 6 meses o en 9 meses. Entonces ahí también estamos estudiando junto al sindicato a ver si existe alguna posibilidad de lograr este acuerdo para que esas empresas no tengan el problema de decir no lo puedo hacer porque ¿cómo hago para tomar 50 personas o 30 personas y a los 9 meses las tengo que despedir? Y bueno, no hay indemnización que pueda aguantar eso. Entonces hay que ver si existe la forma, estamos trabajando sobre eso. Y entonces ahí también estamos acordando para ver la posibilidad de que los empleados administrativos que trabajan en nuestra fábrica, en nuestras empresas, que realmente pertenecen al gremio de la madera, porque están trabajando en una empresa maderera, lo pueden estar formalmente en el convenio maderero. El tema de, creo que las verificaciones, que habla Roberto, de las verificaciones que podamos hacer en las empresas, a veces lo teníamos negado por parte del empresario, porque en el tema de indemnización o de los juicios, de la industria del juicio, completamente a veces no solo los empleados, sino los empleadores también a veces cometen faltas y errores, donde después viene el problema. O sea, los trabajadores, el trabajador estable, es muy difícil que inicie un juicio y en alguna forma no lo podemos parar. Estaba diciendo que lo que plantea Roberto, yo creo que sí, estamos de acuerdo en lo que, primeramente en los juicios, en la industria del juicio, de verdad nosotros nunca estamos de acuerdo ni vamos a estar de acuerdo, porque todo lo que va en relación, en perjuicio de todas las empresas, beneficio de los trabajadores, en realidad nosotros no podemos estar de acuerdo. Lo que yo decía, que nosotros en eso nos planteamos, y a veces vos decías que a veces hay pillos, los trabajadores, a veces hay pillos entre los trabajadores, también hay pillos, ese es un pillaje de los abogados, en realidad, porque nosotros lo podemos asesorar de la misma manera como tenemos nuestros abogados laborales, donde asesoramos correctamente lo que corresponde a cada trabajador, pero sale de la puerta, lo agarra alguien que te dice, te corresponde 50 y le dice, no, te corresponde 1 millón. Y eso es muy difícil conformarlo, pero tenemos que buscar la forma. Y en ese sentido, lo que estamos buscando es nosotros hacer un relevamiento en las empresas, que a veces los empresarios se oponen a eso, y nosotros tenemos que llegar a un acuerdo con un relevamiento en las empresas y donde podemos asentar al trabajador el día que entra, el alta temprana, la categoría, buscar todo eso, que cuando queda en juicio decimos, no, pará, a mí me firmaste que entraste tal día y que tal día entraste, que no vas a poder justificar 15 días después. De otra forma, también el empresario tiene que tener asentado, hay varios temas que estamos trabajando sobre eso, cómo poder llegar a un acuerdo para poder, los empresarios ver cómo podemos llegar a un acuerdo para que esto funcione en conjunto. Nosotros lo que tenemos que defender es las empresas y el buen trabajador, no defendemos al trabajador malo que va para que perjudique a una empresa o perjudique al mismo compañero que está ahí, pero hay de esas. Y como hay trabajadores pillos, hay empresarios pillos también que lo hacen. Entonces tenemos que tratar de organizarnos y a ver cómo podemos hacerlo para que eso llegue a buen término. Y en eso estamos dispuestos, ya lo dijimos, lo hablamos con ustedes, queremos hacer un relevamiento de todas las empresas,
cuando nosotros vamos a hacer un relevamiento, afiliamos al trabajador, sabemos qué día está afiliado, qué categoría tiene, qué día entró a trabajar. Y si lo hacemos una vez por año, yo creo que eso ya lo van a beneficiar bastante en la época que un juicio tenga algo que reclamar. El trabajador está sentando todo cada año, por ahí podemos lograr algo con el Ministerio. Yo siempre digo que tenemos que tratar de trabajar en conjunto con el Ministerio de Trabajo, o sea, con el Estado, que nos apoye, que nos ampare a ambos lados. Creo que el Ministerio de Trabajo es hacer de que ambos funcionemos bien, de que funcione bien la industria y que funcione bien el trabajador. Entonces creo que ahí es donde tenemos que empezar también a hacer hincapié, que apoyen esto. Nosotros estamos dispuestos a trabajar en eso y ustedes saben que lo hacemos siempre. Nosotros con ustedes creo que trabajamos de una manera frontal, de buena forma y siempre cuidando de que la empresa funcione. Nosotros queremos que la empresa funcione, que cada vez tenga más trabajadores y que cada vez puedan contratar más trabajadores. Bueno, busquemos la forma de que eso no perjudique, de acá en adelante no perjudique a las empresas. Bueno, yo pensé que con un buen relevamiento que podamos hacer entre todos y el sindicato por medio en cada empresa, y que la empresa nos facilite hacer ese movimiento, yo creo que podemos lograr algo importante en eso y evitar en gran parte los juicios laborales que son desproporcionados en realidad, que no corresponden, porque sí, hay cosas que reclaman y que por ahí no corresponden. Pero bueno, nosotros a veces no lo podemos evitar. Algunas cosas sí, otras no. Entonces ahí creo que tenemos que trabajar fuerte en conjunto y a ver cómo podemos lograr de que eso, que también va a depender de los jueces que nos toquen. Estuvimos hablando con las 24 jurisdicciones, más de 200 ministros y ministras de las distintas provincias fueron parte de estas mesas técnicas de desarrollo, sino también los proyectos que de alguna manera remueven estos problemas del desarrollo, que tienen que ver con parques industriales, que tienen que ver con corredores bioceánicos, que tienen que ver con la integración que hoy necesita Argentina. Muchas veces cuando hablamos de las pymes, hablamos de la presión tributaria, hablamos de la necesidad de las exenciones tributarias, pero en realidad lo que hoy necesitan las pymes es bajar sus costos para poder exportar más. Y para poder bajar esos costos lo que necesitamos es mucha obra de infraestructura, mucha interconexión, mucha ruta, mucha conectividad digital incluso, y fundamentalmente mucha competitividad sistémica, como le decimos nosotros, con la creación de polos tecnológicos, de recaudar un solo peso, porque ese peso que se priva el Estado es un peso que deja de estar en el sector productivo, y ahí es donde nosotros necesitamos volcar los recursos. Hoy los países más desarrollados del mundo cuando han creado su sendero de desarrollo, lo han puesto en el marco de ese crecimiento que tenía que ver con el crecimiento de poner y entender que los recursos tributarios debieran estar orientados al desarrollo, fundamentalmente a la infraestructura. Y ahí es donde nosotros estamos trabajando, apuntalando, conociendo no solamente la estrategia de cada provincia, sino articulando con otras áreas de gobierno nacional en lo que tienen que ser el uso eficiente de los recursos. Por supuesto que los incentivos tributarios son importantes, pero los incentivos tributarios por sí mismos no modifican estructuras productivas. Por eso, cada vez que me toca hablar con cámaras, cada vez que me toca hablar con funcionarios provinciales, insisto en que lo importante acá es definir un orden de prioridad, de secuencialidad de políticas públicas para entender cuáles son las primeras que tenemos que hacer, y las primeras tienen que ver con la posibilidad de generar condiciones para generar trabajo. Y fundamentalmente, para que eso ocurra, el Estado tiene que ir ordenando esas decisiones de inversión. El sueño es el que tenemos todos, o los que tienen todos los industriales, que una vez que tengamos un producto que esté posicionado, desarrollado y usado eficientemente en la Argentina, lo que significa exportar en Argentina, desde la Argentina, exportar productos industriales con incorporación de valor agregado, el impacto económico que tiene en nuestro país.
No estamos a la vuelta de la esquina, tampoco estamos lejos. Bueno, ayer le entregamos los primeros 10 vagones Tolva Cerealeros al Belgrano Cargas y estamos firmando un acuerdo para fabricar 300 vagones portacontainer también para el Belgrano Cargas, con una gran articulación con gran parte del sector privado en la Argentina. Nos decían que Fabricaciones Militares no iba a poder fabricar vagones. Bueno, pudimos fabricar los vagones, pudimos entregar esos vagones al Belgrano Cargas y seguramente me sentiré muy orgulloso el día que los vea circulando por alguna de las vías del Belgrano Carga con el cartelito que diga abajo Fabricaciones Militares. Me parece que este es el desafío que me toca a mí, de impulsar el desarrollo industrial para la defensa y impulsarlo con la mirada que les dije en algún momento de la charla. Mi mirada sobre las empresas de la defensa es mucho impulso, mucha ingeniería, mucha técnica, mucho desarrollo y muchísima articulación con el sector privado, de manera tal que nos permita crecer a todos juntos. La Argentina es uno de los pocos países de América Latina que tiene, exceptuemos Brasil, que es otra lógica, tiene la séptima economía del mundo, pero la Argentina es un país industrial, entre otras cosas, porque tiene memoria industrial, porque tiene industriales, porque tiene hijos de industriales que quieren ser industriales, porque sienten que fabricar acá en la Argentina, que producir acá en la Argentina les genera convicción, les genera placer, les genera compromiso, porque es el sueño que tienen, ¿no? Así que yo soy de los que creo claramente en la industria argentina, creo que la industria argentina tiene capacidades, tiene singularidades, tiene desarrollo tecnológico y tiene sobre todo compromiso de sus industriales, y esto me parece que es muy importante, por eso me motiva tanto, y claro que creo que podemos hacer una cantidad de cuestiones. En general le diría que podemos hacer las cosas que nos propongamos, en tanto en cuanto tengamos los recursos y los fondos necesarios y el financiamiento necesario como para poder llevarlo adelante. Y estamos en un proceso de renegociación de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hemos buscado un objetivo, tratar de que en los próximos años los recursos que produzcan los argentinos sean los recursos necesarios como para que la Argentina vuelva a crecer. Muchísimas gracias por esta invitación a participar de este importantísimo primer Congreso Industrial del consenso nacional realmente. Bueno, en la vitivinicultura es una actividad económica que se desarrolla en el país desde 1870 aproximadamente, fundamentalmente en la región de Cuyo. Cuyo concentra el 93% de la superficie cultivada del país, siendo las dos provincias productoras más importantes, Mendoza y San Juan. En este sector el rol del Estado ha sido disímil. Hemos ido desde el intervencionismo más pleno hasta una plena desregulación que sucedió fuertemente en los años 90. A partir de la salida de la convertibilidad se estrechan los lazos entre los actores privados y el Estado. Se generan nuevos instrumentos para mejorar la competitividad y se genera una gran identidad del sector, culminando esto en la ley del vino argentino, bebida nacional. Esta vinculación entre Estado y actividad privada se caracterizó por fuertes aportes económicos vinícolas y por parte del Estado Nacional. Se buscó de esta manera la inclusión de los actores más vulnerables de la cadena, con resultados, como veremos, disímiles. Vamos a névolos en esto. A partir de diciembre del 2015, por la característica de la macroeconomía nacional decidida por el gobierno nacional de ese momento, estamos hablando del año 2015-2019, gracias a la devaluación, la quita de retenciones a las exportaciones, la quita de subsidios a la energía y el gasoil, lo que se presentó como una panacea para las economías regionales, sobre todo vinculadas a la vitivinicultura, se comprobó a poco de andar que era una falacia, salvo, y esto es muy importante, salvo para los grandes grupos
que ocupan las etapas de fraccionamiento, de distribución y de comercialización. Con esta macroeconomía en el periodo citado se profundizan los problemas ya existentes, los problemas preexistentes a esa época. La vitivinicultura, como otros complejos agroindustriales de las economías regionales, es una actividad de clara concentración económica. Veamos algunos datos de esta concentración. El 45% de la tierra, por ejemplo, y por ende de la producción, corresponde a explotaciones con superficie superior a las 25 hectáreas, que se encuentra en manos de tan solo el 7% de los propietarios. Por caso, 21.000 productores proveen a no más de 700 bodegas nacionales la materia prima para hacer el vino. Perdón. Con el agravante que estos sectores, al estar integrados, cortan los elabonamientos productivos de la cadena productiva tanto hacia adelante como hacia atrás. Si tomamos la distribución del ingreso de la producción principal de vino, tomemos como ejemplo, para un litro de vino de Tetrabric, por ejemplo, vemos claramente la preponderancia de los grupos concentrados en la apropiación de dicho ingreso. El 50% del precio de venta de ese litro corresponde al comercializador, 50%. El 28% para el gran elaborador, el 14% para el fraccionamiento y apenas un 8% para el productor primario, que por supuesto con estos números tiene desde hace demasiados años ya ninguna utilidad, ninguna rentabilidad o lo que se da rentabilidad negativa. La vitivinicultura argentina entonces es una estructura concentrada en sus principales etapas, que opera oligopólicamente en desmedro de 20.000 familias de pequeños productores y 115.000 trabajadores registrados con bajo sueldo. Ante este panorama es imposible pensar que será solo el mercado y sus leyes de oferta y demanda, en esa definición de mercados perfectos que no hay, la que resuelva una distribución de la renta y de la participación en el negocio tan inequitativa. Soluciones que a nosotros nos parece, o que a mí me parece, la hemos consensuado un poco con Gaby, debieran, de la mano de consensos básicos entre el Estado y fundamentalmente el complejo PYME vitivinícola. Quiero destacar esto, entre el Estado y el complejo PYME vitivinícola. Es decir, cuando hablamos de vitivinicultura, hablamos fundamentalmente de actores pymes. Una de las soluciones, o alguna de las soluciones, podría ser fortalecer los instrumentos que funcionaron entre 2001 y 2015, revisándolos, por supuesto, fortalecer, a nuestro juicio, la Secretaría de Agricultura Familiar en el Ministerio de Agricultura de la Nación. Debe haber en el directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura una integración, una fuerte integración y representación de los sectores pymes en su directorio, para que traigan la problemática pyme al directorio. Debe cerrarse absoluta y totalmente la importación de vinos, para defender, como en otros sectores, la industria nacional, y debemos bregar y trabajar juntos por de nuevas herramientas, tales como políticas públicas productivas tendientes a fortalecer a los sectores más débiles de la cadena vitivinícola y a aquellos que alientan la innovación. Creemos que en este sector la innovación es muy importante. Debe crearse, a nuestro criterio, un fondo viñetero nacional que arraigue a las familias en las explotaciones agropecuarias. En cuanto a los procesos, creemos que se debe digitalizar la ruralidad. Tienen una muy baja digitalización la ruralidad en Cuyo. Fomentar el e-commerce, la trazabilidad, es decir, para la mejora de la calidad, sobre todo en estos pequeños productores que no tienen la capacidad como empresas como para poder hacerlo, y por supuesto la diferenciación de productos. Representamos a un segmento, un sector, a un eslabón de la cadena que es justamente el más débil, y yo he optado por llamarlo solamente actor social y no sujeto social,
porque si bien planteamos reclamos y tratamos de presentar nuestras situaciones en general, no siempre somos escuchados. Casi que diría que el problema más grave que tiene el sector más débil es la invisibilidad del sector y de su problemática. Este sector no es un sector exportador. Nosotros no somos básicamente exportadores. Como dijo Sergio recién, tenemos que pensar que en la vitivinicultura las tres principales empresas, las primeras empresas en volumen, exportan el 25% del total. Y que 6 empresas solamente, las 6 primeras, exportan el 40% del total de lo que se exporta. Por lo tanto, cuando cuando hay políticas para fomentar las exportaciones en volumen, no significa que eso mejore la exportación en cantidad de exportadores. Es muy probable, y generalmente sucede porque vemos este proceso de concentración, que lo que aumenta es esa participación de los grandes, es decir, se benefician de 3 a 6 empresas de 770 bodegas, que bien lo dijo Sergio recién. Entonces, bueno, nosotros no somos exportadores porque somos quienes les proveemos a los exportadores la materia prima. Tampoco somos fuertes en el mercado interno. El mercado interno, como bien lo manifestaba Sergio también, sufrió una altísima concentración. Pensemos que las 4 primeras empresas que comercializan vinos en el país venden el 60% del volumen total. Quiere decir que cuando nosotros vamos, por ejemplo, al supermercado y vemos un montón de marcas, probablemente muchas de esas marcas correspondan a los mismos grupos económicos. Es decir, que de las 700 bodegas que mencionaba Sergio recién, por ahí solamente 4 concentran el 60% de la comercialización de los productos del mercado interno. Entonces, ¿qué es lo que somos si no somos esto? Bueno, somos proveedores, somos productores de alimentos. Somos los productores de alimentos del país, como otras economías regionales, que voy a aprovechar para extenderme un poquito, ya que Sergio fue tan detallista en los datos que tenemos para la vitivinicultura. Nosotros somos quienes le proveemos esa materia prima a estos grandes comercializadores. Ahora, lo que no se ve y lo que no se dice, y es lo que nosotros tomamos como referencia, como para que se entienda que es un sector invisibilizado, es cómo se nos paga a nosotros. Se paga al productor que vende el producto a estas empresas, se le paga. Nosotros la cosecha la tenemos en febrero y empezamos a cobrar desde junio a febrero del otro año sin ajustes por inflación. Es decir, que en un país como el nuestro, que generalmente está sometido a procesos inflacionarios, la pérdida real de nuestro ingreso es terrible. Ahora, otro problema que uno dice, bueno, pero ¿por qué? Bueno, porque estamos sometidos justamente a mercados poco transparentes. Nosotros no somos sujetos que estemos exhibiendo, por ejemplo, ANR constantemente, o que estemos, de hecho, por ejemplo, los ATP no llegaron hacia los sectores productivos, ¿no? Llegaron hasta las bodegas, pero no tuvimos esa ayuda. Tampoco recibimos planes para poder trabajar. Vivimos fundamentalmente y diría yo, de la rentabilidad de nuestro producto. Por lo tanto, cuando el problema que tenemos es en la formación de precios y en el abuso de posición dominante y en las formas de pago, esto nos excluye directamente del mercado. Y esto, pensemos que es fuerte, el sector productivo tributa fuerte, es un gran aportante de recursos. Estamos hablando de sectores productivos vitivinícolas y me animo a hacer referencia incluso al resto de las economías regionales del país. 8% del trabajo registrado del país corresponde a los sectores agropecuarios solamente, el 11% el industrial agropecuario. Quiere decir que entre los dos estamos aportando mucho trabajo al país, que necesita tanto aumentar los índices de trabajo para disminuir los índices de desocupación. Entonces, como les decía recién, estamos sometidos a leyes de mercado injustas y falta de transparencia, y somos básicamente víctimas de comercio desleal y abuso de posición dominante. Entonces, en este país que tanto se habla en muchos casos de la necesidad de luchar contra el hambre, yo lamento informarles que nosotros tiramos alimentos. Las economías regionales del país
tiran alimentos por falta de rentabilidad sostenida en el tiempo. Yo les voy a dar un dato para que empecemos a entender por qué tiramos alimentos y abandonamos propiedades. En 1990, por ejemplo, había 36.402 viñedos, propiedades. Hoy hay 23.668. Quiere decir que tenemos 13.000 viñedos menos en este periodo de tiempo, casi el 30% menos. Y lo que sinceramente creo que es por ahí peor es que según el Censo Agropecuario Nacional, ¿no? En 16 años se perdió el 25% de las explotaciones agrarias del país. Tenemos la mitad de las firmas existentes en 1998. Hay un fuerte proceso de concentración y menos población en los campos. Eso es lo que concluyó el Censo Nacional Agropecuario del año 2018. Entonces, por ahí nosotros vemos el interés que hay en otorgarle tierras fiscales para la producción de alimentos a un sector que yo les aseguro está más visibilizado que nosotros como productores, ¿no? Pero cuidado, porque la verdad es que el sector productivo nacional en este momento tira alimentos por falta de rentabilidad y vendemos por debajo de los costos. La clave del problema, vuelvo a decirlo y no nos cansamos de repetir esta palabra, ¿no? Es la falta de rentabilidad, que siempre obviamente se le atribuye a una excusa de un mercado que es poco transparente e imperfecto y que en realidad en lugar de eso tenemos comercio desleal y abuso, como lo hemos dicho. ¿Cómo lo podemos resolver? Un problema muy grave que tenemos es la falta de profundización de los estudios de las cadenas agroalimentarias del país. Este proceso de concentración en la producción de alimentos no es propio o exclusivo de la Argentina. Este proceso se ha dado como consecuencia de políticas neoliberales en todos los países en que se fueron aplicando, o sea, prácticamente todo el mundo. Por lo tanto, se ha tratado de contrarrestar estos procesos porque fundamentalmente lo que se produce con esta concentración es un abandono sistemático de la ruralidad, es decir, la gente que habita en las zonas rurales, que además de no tener conectividad, pensemos que por ejemplo la conectividad de la agricultura del 35%, ¿no? que tiene acceso a internet. No hay conectividad, no hay accesos de calles o rutas apropiados para llegar. Muchas veces no tenemos los servicios que corresponden, la salud ni hablar. Más allá de todo eso, esa persona se queda en su hábitat natural, que es el interior del país, la zona rural, y pelea por esto, pero tiene falta de rentabilidad sostenida. Entonces, lo que entendemos es que esta gente se traslada. Para luchar contra eso, Europa, por ejemplo, implementó la ley de mejora de la cadena agroalimentaria, código de buenas prácticas comerciales. Entonces, nosotros la verdad es que lo que estamos proponiendo son medidas para identificar a este actor, que es un actor pequeño y mediano productor, identificarlo, visibilizar la problemática, poder entender la situación en la que está, entender que no se va a invertir si no es rentable algo, sino que esto se abandona. Y que crezcan las exportaciones en volumen no significa que estén beneficiando a un montón de empresas. Por ahí son solamente 4 o 5 exportadores. Es importante que crezcan los exportadores en número y ese debería ser el desafío, no las exportaciones en sí. Y por ahora, pretendemos mantenernos comunidades rentables y sustentables, que no tengamos que depender de subsidios o ayudas del Estado para sobrevivir. Para esto hemos fortalecido, y me parece muy importante destacar y agradecer de paso también esta participación en estos espacios porque nos hacen hacer visible nuestra problemática y también intentamos tener espacios de representación gremial genuina y en ese sentido tengo que destacar que estamos trabajando dentro de CAM en un sector que se llama CAME Unida porque de esta manera podemos de alguna forma luchar por ponernos en tema de las políticas públicas del país. Muchas gracias. Y a mí me toca, como coordinador de esta mesa, hacer una pequeña contextualización de lo que es la industria automotriz. Es una industria que emplea 650.000 personas, tanto de manera directa como indirecta. Si nosotros logramos elevar el contenido nacional, que hoy ronda en un promedio de
del 20-22% al 50%, duplicaríamos la cantidad de puestos de trabajo. Así que imagínense lo importante que es esto. Y con un mercado de reposición también súper importante. Hoy nosotros tenemos un parque automotor de 14 millones de vehículos que se rompen, que ya no están en garantía, que hay que comprarle repuestos. Y muchas veces esos repuestos vienen de otros países, vienen de China, vienen de Tailandia. Y la realidad es que nosotros buscamos con esta mesa también aumentar el contenido nacional de ese mercado de reposición. ¿Por qué? Porque tenemos la mano de obra, tenemos a los empresarios que lo fabrican. Allá por el 2018, cuando todavía veníamos con la otra pandemia, ¿no? Y la industria automotriz estaba por el piso, Ricardo Piñanelli se puso a pensar cómo hacíamos para salir de la crisis en la que estábamos. Y planteó hacer un pacto social, un acuerdo social. Y logramos sentar en esa mesa a todas las terminales, ¿sí? A las cámaras de autopartes, a los concesionarios y por supuesto nosotros los representantes de los trabajadores. Trabajamos todo el 2019 y elaboramos un documento que se llamó Plan Estratégico 2030, donde trabajamos sobre 5 ejes, ¿sí? El fomento de nuevas inversiones, la mayor inserción a nivel internacional, crear un instituto de la movilidad por donde pasen todas las estadísticas y la formación de los trabajadores de la industria. Y este Congreso PYME entendemos nosotros que es un apéndice de ese plan marco llamado 2030. Así que para no dar tantos números y demás, me gustaría ver si podemos compartir el video donde se ve claramente todo lo que representa tanto en puestos de trabajo como en el sector económico la industria automotriz. Dicen que los números mueven al mundo, pero en la industria automotriz argentina estamos convencidos de que detrás de las cifras siempre hay un motor con la potencia para transformar la realidad. Con más de 100 años de existencia, nuestra industria genera 650.000 puestos de trabajo en términos globales, de los cuales 200.000 son de contratación directa. Estamos hablando de un respaldo económico y social capaz de crear profesionalismo, fuentes de empleo y capacitación constante. 12 terminales, más de 1.000 empresas autopartistas, arriba de 1.000 concesionarios y más de 25.000 talleres. Datos tan contundentes como la mano de obra calificada que sostiene los niveles de excelencia en cada uno de los sectores. Un círculo virtuoso alimentado también por las 25.000 personas capacitadas al año en todo el país por SMATA, junto a otros sindicatos hermanos y al sector empresario, que colaboran con la función esencial de brindar herramientas que facilitan la reinserción laboral. Todo este desarrollo es una gran usina para generar oportunidades de negocios y favorecer el flujo de inversiones. Cifras que revelan resultados. Nuestra industria ostenta el 6,6% del PBI industrial, el 13,5% de las exportaciones totales y el 35% de las exportaciones industriales a los 5 continentes, por un total de más de 8.800 millones de dólares anuales. Invertimos nada menos que 5.000 millones de dólares entre los años 2017 y 2020. Aportamos una recaudación impositiva aproximada de 230.000 millones de pesos al año. Estamos dentro de las 20 posiciones internacionales en ventas, con 14 millones de vehículos en circulación a nivel nacional, lo que significa un promedio de un vehículo cada 3 habitantes, superando el promedio del resto de la región de un vehículo cada 7 habitantes. Somos el segundo productor en Sudamérica detrás de Brasil, con una capacidad de producción de 1,2 millones de vehículos, que respetan los más altos estándares internacionales de gestión ambiental y calidad. Somos el segundo sector que más invierte en innovación, desarrollo y tecnología. Conquistamos el 4º puesto de productores de pickups en el mundo. Estamos dentro de los mejores salarios pagos de la industria del país. Impulsamos acuerdos comerciales con países de la región y el mundo, lo que multiplica las posibilidades de crecimiento en todas las fronteras. En definitiva, valores asociados a la sustentabilidad económica y social que se transmite a lo largo y ancho de todo el país. La búsqueda constante de nuevos equipamientos y estándares de seguridad beneficia a otras industrias y sectores. Por todo esto, ¿qué pasaría si la industria automotriz desapareciera?
Significaría un retroceso enorme. Se perderían cientos de miles de empleos. El país perdería industria pesada, terminales, fábricas de autopartes, la actividad socioeconómica que se genera en los alrededores. Se importarían todas las unidades que se necesitan para abastecer el mercado interno y el déficit comercial externo sería de 16.000 millones de dólares. Solo un acuerdo estratégico entre todas las partes de la cadena de valor, empresarios y trabajadores, junto a los representantes políticos, nos aleja de esta amenaza. En ese sentido, podremos arribar a políticas activas de fomento, al abastecimiento del mercado local y la exportación, al Plan Automotriz 2030, a la ampliación de esta industria. Somos la industria automotriz argentina. Somos el motor de todos los argentinos. Perdón, ahí como pudimos ver en el video, es una industria que mueve millones y genera muchos puestos de trabajo y de altísima calidad. Es una industria que derrama tecnología, que forma personal y mano de obra capacitada, en fin. Nosotros necesitamos que también esta industria sea declarada como estratégica, así como lo es Vaca Muerta, como lo es el petróleo, la minería, el campo. Necesitamos que esta industria sea declarada estratégica, cosa de que más allá de los procesos políticos que pase en nuestro país, ¿sí?, el norte que marquemos siga siendo siempre el norte. No pueda venir ningún gobierno a cambiarnos ese horizonte. Así que de mi parte, no mucho más, agradecer nuevamente a todos los que organizaron este congreso por la iniciativa, por las ganas que le pusieron todos. Entendemos que esta es la forma de salir adelante, más allá de la actividad, sentados en una mesa, con diálogo, con propuestas, y todos estamos por lo mismo, más allá de nosotros representar a los trabajadores o los empresarios. Necesitamos trabajo, el trabajo es lo que nos va a sacar adelante, así que le doy la palabra a Enrique Rufo y muchas gracias. En esta oportunidad, además de ese antecedente, en una mesa, trabajadores, gremios, sindicatos, cámaras, organizaciones sociales, diagramamos una cantidad de ideas que ahora las vamos a poner a consideración de todos ustedes. Como vimos en el video y sabemos, la industria automotriz y autopartista es un sector tremendamente dinámico, de una altísima capacidad de innovación y desarrollo de tecnologías, con altos niveles de calidad, quizás dentro de las 5 industrias top, quizás después de la aeronáutica, espacial y nuclear, estamos ahí peleando la punta en niveles de calidad. Sabemos que un diseño defectuoso, una pieza con una falla o mal montada, es un problema que siempre trae consecuencias, desde la más pequeña, que es un recall de una terminal con altísimos costos para recuperar autos que hayan salido mal de la línea, hasta altos costos de riesgo de vida en transportados, transeúntes o la misma polución ambiental. Acá en este gráfico estamos viendo que las principales empresas del complejo automotriz siguen teniendo una altísima participación en el selecto grupo de las 500 compañías en ventas. El complejo automotriz es el tercero en ventas, luego del financiero y del petróleo. Y llama la atención que está muy por arriba del conglomerado de defensa aeroespacial, inclusive de la farmacéutica, de los productos químicos o de la electrónica. Así que la caracterización de este grupo es de tremenda importancia. Si podemos poner el gráfico 2. Bueno, la contribución de este complejo industrial en la generación de valor agregado, de empleo y de nuevas tecnologías, en los últimos años, y a pesar de haberse enfrentado una de las crisis globales más importantes del sistema capitalista, ha tenido un crecimiento a una tasa elevada, además de elevada por sobre el promedio del PBI mundial, sobre todo a partir del año 2010. La producción de autopartes, tanto en sistemas como en piezas, es la actividad que se caracteriza por el mayor efecto multiplicador
tanto en volumen de empleo como en valor agregado, con un derrame real sobre el resto de la economía y desarrollo tecnológico. Pasamos al cuadro siguiente. Aquí vemos la relación que hay entre el promedio de los trabajadores en las autopartistas y en las terminales. La terminal ensambla, la autopartista es la que fabrica los conjuntos, los subconjuntos, los sistemas y las partes que promedian el 70% del valor del vehículo. Los autopartistas generan mayor capacidad de puestos de trabajo y en la Argentina vemos como en un año malísimo, como en el 2019, con algo más de 300.000 vehículos producidos, había 24.000 empleados en las terminales y 50.000 en las autopartistas, con una relación de 1 a 2. En el mundo la relación es parecida de 1 a 2, pero ayer, escuchando a Piñanelli de Mata, decía con justa razón que esta relación no es de 1 a 2, puede llegar a ser de 1 a 10 o más, cuando le sumamos toda la cadena de valor al autopartismo, o sea, los proveedores de los proveedores de los proveedores de los proveedores. Llegó a unas cifras impresionantes y realmente ahí es donde verificamos el efecto multiplicador que tiene este sector sobre toda la economía. Entonces, en Argentina tenemos 12 terminales automotrices. El secreto es poder desarrollar empresas autopartistas para abastecer al sistema automotriz con trabajo nativo y pudiendo resguardar las divisas. Vamos al gráfico 7. Si dividimos al mundo en 4 cuadrantes, Ecuador y meridiano de Greenwich, vemos que el cuadrante nororiental contiene un puñado de países que se abastecen de su propia demanda y exportan a todo el mundo. O sea, los productores de la parte más importante de esta cadena, que son las autopartes, son las que aquí vemos y son muy pocos. A excepción de México, en América, todo el resto está concentrado en esos pocos países. Seguimos el gráfico siguiente. En Latinoamérica el resultado apunta que la escasez de divisas es el problema fundamental de desequilibrio que se genera. Quizás por los patrones de comercio desigual entre los países centrales y periféricos. Aquí vemos el déficit de autopartes en la región, a excepción de México, Argentina, Brasil y todo el resto de Latinoamérica son deficitarios casi en forma permanente. Si vemos el gráfico siguiente, aquí se ve la magnitud en más detalle a partir del año 2008 del acumulado del déficit de la balanza comercial. El formato y el diseño del sector autopartista es el que hace la diferencia en si esa industria va a ser proveedora o demandante de divisas, donde se evidencia el conflicto de que a mayor producción de autos, mayor déficit de balanza comercial. Al carecer de ciertas industrias claves en términos de maquinarias o insumos básicos o insumos intermedios, se acelera rápidamente esta balanza comercial deficitaria. A partir del 2010 se verifica un importante y sostenido crecimiento de la producción de vehículos en la región y la curva, casi en espejo de las autopartes, marca el déficit. No es casual que estos resultados coincidan con periodos de gobiernos nacionales y populares en Argentina y en Brasil. Las curvas muestran claramente la mayor capacidad de compra que refleja tener dinero en el bolsillo. ¿Qué sucede en la Argentina? Vamos al gráfico 11. La Argentina no escapa al análisis regional. Es altamente deficitario, siempre con excepción de México. La balanza comercial de autopartes es alta, es importante y alimenta la restricción externa. En el momento en que más autos produjimos, llegamos a sobrepasar los 10.000 millones de déficit. Y lo vemos claramente en este cuadro. La restricción externa condiciona la formación de capital, la industrialización y el desarrollo productivo. ¿Cuál es el desafío? Mientras se resuelve el comportamiento de los oligopolios que manejan los insumos difundidos en la Argentina, hay una mesa especial que va a tratar este tópico
en el Congreso, en definitiva son los necesarios para el desarrollo de una cadena integrada de valor de base, el aluminio, el acero y el plástico, para una sustitución inteligente de importaciones, a los fines de poder reducir esa famosa restricción externa. En esta mesa, en este conjunto, hemos trabajado intensamente, discutido y consensuado ideas y proyectos entre sindicatos, empresarios, trabajadores, cámaras del sector, para conformar un puñado de propuestas que detallamos en un documento que seguramente va a ser difundido. Ayer, en la participación de Piñanelli en este congreso, nos comentaba algo interesante que creo que vamos a agregar en el documento final, que es que una terminal desarrolla un nuevo modelo entre 2, 3, 4 años antes del lanzamiento. Y ese modelo tiene una expectativa de vida promedio de entre 8 y 10 años. Si los autopartistas debemos esperar que ese auto esté en la calle para acceder al despiece, entrar en el análisis de cada una de las piezas, los planos, el desarrollo de cada parte, la matricería, la parte comercial, las homologaciones, los test funcionales, y no quiero aburrirlo con la cantidad de cosas que debemos hacer, quizás lleguemos a estar listos para la mitad de la vida útil de ese modelo. Con lo cual las amortizaciones son tan cortas que terminan yendo a precios y nos quedamos afuera en la pelea del comercial. Creemos que debemos aprovechar las oportunidades que generan las nuevas necesidades tecnológicas, la electromovilidad, la conectividad, el auto inteligente, donde la informática, el soft, la nanotecnología, la inteligencia artificial, la producción de baterías de litio, de cargadores, pueden darnos la posibilidad para que tengamos una empresa de origen argentino, no de procedencia argentina, en esta lista que estamos viendo. El objetivo es que nosotros podamos generar al menos una empresa que pueda estar dentro de las 500 más importantes del sector. Gracias. Además, Quique dijo absolutamente todo lo que había para decir en profundidad de detalle, así que lo único que me queda por hacer una síntesis, quizás también como para aclarar un poquitito, que la industria automotriz se divide en dos ramas muy marcadas, que es los que proveen equipo original, o sea, las partes que se fabrican, que van a la línea de montaje, y los proveedores de aftermarket, que son los repuestos que se venden en las casas de repuesto, ¿ok? Que son los que le permiten que autos que tienen 30, 40 años sigan circulando hoy en día, ¿ok? Entonces, el equipo original, el que provea el equipo original, sí o sí va a estar siempre atado al proyecto de una montadora. Entonces va a necesitar de inversión extranjera, va a necesitar de que una multinacional decida producir en el país, pero los que somos proveedores de aftermarket, que somos los que producimos los productos que se comercializan para que se repare el auto que ya está circulando, no necesitamos de inversión extranjera. Necesitamos solamente de que la industria sea considerada como un sector estratégico, de manera tal de que seamos competitivos, de que a la hora de comprar, que una casa de repuestos o una distribuidora necesite comprar un repuesto y tenga la posibilidad de comprar uno nacional o uno importado, compre el nacional porque le convenga y que no le convenga siquiera traerlo de otro país. Porque si vemos un país industrial como China, en donde los precios son imbatibles, no son imbatibles por el aire que respiran, son imbatibles porque el Estado se planteó de que la industria iba a ser una estrategia con la cual ellos iban a vender su mano de obra. Y nosotros, cuando estamos comprando un producto importado, compramos mano de obra extranjera. Y esa mano de obra extranjera que compramos es una mano de obra que se pierde en el mercado local. Entonces, aftermarket no necesita de inversión extranjera y es algo que se puede poner en marcha urgente, y los puntos que se trataron en esta mesa que estuvimos trabajando creo que colaborarían muchísimo para que esto ocurra, y es algo que se puede hacer de manera inminente. No hay que esperar a nadie, son decisiones que se tienen que tomar dentro del país, y que está perfecto que sindicatos y empresarios trabajen de manera conjunta para llegar y para explicar qué es lo que se necesita, y el Estado avalar de que esas propuestas se alinean con el ideal del país para poder generar más trabajo y mejor trabajo profesionalizando. No sé si fui claro, pero bueno, traté de ser lo más sintético posible.